Hace un par de días los medios de comunicación se hicieron eco de un nuevo incidente en los trenes de alta velocidad que afectaba a miles de personas en las líneas de Levante y Murcia. Hace algunas semanas, en días claves como en unas elecciones generales o en pleno puente del Pilar, nuevos incidentes y así un rosario intermitente pero continuo de problemas afectaban a una gran parte de la población que había elegido este medio de transporte que no hace mucho era de los de alta fiabilidad. El administrador de infraestructuras ferroviarias Adif asegura que no se han incrementado el número de incidencias, pero que al existir más compañías operando tras la liberalización, hay muchos más usuarios afectados. Hoy tenemos la suerte de que también funciona el teléfono. Sabed que algunas veces la cobertura es un infierno allende los mares de la tecnología. Soy Lorenzo, náufrago decano de la isla, acá el almirante, y hoy es martes. Y como viene siendo costumbre, os propongo algún tema que particularmente me apasiona. Os dejo mi colaboración de diciembre para todos vosotros. Nuestra alta velocidad ha sido envidiada y bandera de la red ferroviaria española. De hecho, muchos países han confiado en nuestra experiencia para confiarnos la construcción del uso de alta velocidad local. Hace algunos años, nuestra red, tanto en mercancías inicialmente como en alta velocidad más tarde, se liberalizaron y se considera que el proceso es un modelo ejemplar a nivel europeo. Sin duda, la entrada de nuevos operadores en la alta velocidad ha significado una bajada en los precios de los billetes, que han disparado el número de usuarios por una telaraña de red que ya supera los 4.000 kilómetros de vía. Actualmente, Adif Alta Velocidad administra la red, por lo que circulan las 3 operadoras actuales que gestionan 4 marcas. La pública Renfe, con sus marcas AVE y Ablo, la francesa SNCF, con su marca Ouigo, y la última en entrar ha sido Irio, del operador Ilsa, que es un consorcio integrado por Air Nostrum y Trenitalia. La indiscutible ventaja de popularizar el uso del tren de alta velocidad que ha traído la liberalización se alinea con una sucesión de incidencias técnicas que no hacen sino aumentar la sensación de pérdida de la fiabilidad del AVE de antaño. Inmediatamente la pregunta que nos asalta es ¿qué está ocurriendo? Adif asegura que las incidencias son 0,05 por cada 1.000 kilómetros y que no se han incrementado con respecto a años anteriores. Posiblemente esto sea cierto, pero a la vez engañoso. Aún dando por válido el número anterior, si hay algo que nos hace pensar que algo falla, y es que cada vez el número de pasajeros afectados son más numerosos y por tanto hay más trenes afectados. Esto último lo reconoce implícitamente Adif, que indica que el tráfico se incrementó un 40% a septiembre de 2023, tomando como referencia del mismo periodo el año anterior. De esto se deduce que se ha incrementado el número de trenes de forma simultánea en cada línea. Y no hace falta ser ingeniero para imaginar que esto lleva consigo nuevos requerimientos en las infraestructuras que tienen que soportar este aumento de tráfico. Solo imaginemos un tren parado en la vía bloqueado. Si se encuentra circulando en una línea donde hay más trenes al mismo tiempo,
Y en el mismo sentido, habrá que detenerlo a esto último. Y los retrasos se irán incrementando cada minuto que pase. Todo lo anterior entra más dentro de la más simple lógica. Evidentemente, los tráficos son muy superiores a los que había antes de la pandemia. Pensad únicamente que en las líneas de Sevilla a Barcelona y a Levante, los incrementos han sido de un 20, un 42,6 y en la última un 80% respectivamente. Yo me pregunto, ¿se ha actualizado la infraestructura en estos órdenes de magnitud para poder asegurar la normalidad de la circulación? No hace mucho me encontraba en la estación esperando a un familiar y avisaron que el tren llegaría con más de 1 hora de retraso. Previamente debía llegar uno procedente de Cádiz, que también acumulaba bastante retraso. Al bajarse el maquinista de la unidad, le comentaba al jefe de estación que durante una serie de tramos no podía aplicar más del 25% de tracción al tren, porque no tenía la suficiente alimentación. Cuando hablaba de alimentación, imaginó que se refería a la eléctrica, ¿no? Pues bueno, era un tren eléctrico. Inmediatamente, y yo que he sido aficionado a los trenes en miniatura, a la escala H0, que es la 1,87, se me vino a la cabeza lo que ocurría cuando yo quería hacer circular más de un tren por el mismo circuito. La velocidad de los trenes se reducía y llegaba un momento que incluso había que parar alguna unidad. Esto lo solucionábamos incorporando un booster, que no era ni más ni menos que un equipo que lo que hacía era aumentar la potencia en la línea. En resumen, había que invertir en la infraestructura. Todos conocemos la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia y la potencia es el voltaje por la intensidad. Dicho de otra forma, la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Todo esto creo que está bastante claro. De lo anterior es fácil deducir que si ponemos más trenes en la misma línea, hemos de aumentar la potencia de esta para que puedan circular con normalidad y sin incidencia. La duda que me asalta es si esto se ha llevado a cabo o no en su totalidad. Lo que es incontestable es que algo está sucediendo fuera de lo que debería ser la normalidad. En breve, en el corredor de Andalucía empezará a operar la francesa SNCF con su marca principal. Está por ver si esto viene a empeorar la fiabilidad del momento. ¿Falta mantenimiento entonces? Por falta de inversión no debería ser, pues la alta velocidad se lleva la mayor parte del pastel frente a lo que es la circulación convencional. De hecho, Adif asegura que el gasto por kilómetro de la red de alta velocidad se ha ido incrementando año tras año hasta superar en el 2023 los 100.000 millones de euros por kilómetro. Adif se defiende asegurando un despliegue de técnicos que diariamente revisan las condiciones de las líneas. Se revisa todo desde el punto de vista predictivo al correctivo y las tecnologías de vanguardia monitorizan la situación de la red en cada momento. Todo lo anterior está muy bien y debería ser lo esperable, ya solo desde el punto de vista de la seguridad y por ende de la eficiencia. Sin embargo, los operadores aseguran que muy pocas incidencias pueden ser atribuidas a averías de sus trenes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién nos dice toda la verdad? Yo solo expongo los hechos y vosotros podéis sacar las propias conclusiones. En aras de la objetividad, sí hay que reconocer que el denominado cambio climático y los episodios extremos juegan en contra de los fallos de la infraestructura. Y también es cierto que incluso los operadores reconocen que la rapidez por parte de Adif en resolver las incidencias es considerable. Las catenarias que suministran la tensión de 25 kilovoltios, es decir, 25.000 voltios, a los trenes se están viendo sometidas al estrés de una mayor circulación. Por otro lado, al aumento de las condiciones adversas, como pueden ser los fuertes vientos, lluvias torrenciales, cambios bruscos de temperatura, todas debidas o atribuidas al cambio climático, que seguramente esto también sea un factor a tener en cuenta. Inevitablemente, todo esto no hace sino aumentar el riesgo de roturas y por ende la paralización de toda la circulación y la prevista hasta la reparación de la misma. Estoy seguro que todo lo anterior tiene solución para nuestros técnicos. Ahora bien, ¿se destinan recursos suficientes para corregir todas las circunstancias que están incrementando esta incidencia? Mi sensación es que no.
y mucho me temo que el horizonte no sea mucho más halagüeño. Ojalá me equivoque. Lo que es una realidad es que cada vez hay más trenes circulando por las mismas vías y de forma simultánea. Y mucho me temo que de no destinar más recursos, las incidencias se volverán cada día más recurrentes. Desde el ministerio responsable dicen que se están llevando a cabo generosas inversiones y que en 2 o 3 años estiman que todo mejorará y que las molestias sufridas pueden ser consideradas por los usuarios como que ha sido algo inevitable. Quieren que pensemos que alcanzaremos el nirvana del transporte por ferrocarril. Todo esto está por ver. De momento los viajeros son los sufridores de las remodelaciones de estaciones, las aglomeraciones y los retrasos en cadena. Algo deberán de hacer, pues la segunda fase de la liberalización que Adif prepara puede todavía empeorar la situación. Habrá más competencia, pero ¿irá acompañada de eficacia en el servicio? La promesa política de eliminar los vuelos cortos en aquellos trayectos donde el tren pueda llevarlo a cabo en menos de 2 horas y media, si no se dota de recursos, vendrá a agravar aún más las incidencias. Además, algo que no podemos olvidar es que las operadoras no son ONGs y que la política de precios bajos de billetes llegará a su fin. Mientras tanto, yo permanezco en una capital de provincia, Jaén, donde eso de la alta velocidad sigue siendo una quimera. Promesas de los políticos de todas las administraciones, muchas. Realidades, ninguna. Yo me doy por satisfecho si mi hijo y mis nietos llegan a disfrutar de la alta velocidad en su ciudad natal, a pesar de algunos inconvenientes como los actuales. No hay mucho espacio por la esperanza, desde luego. La experiencia del tranvía en mi ciudad es todo un baño de realidad de que las promesas en boca de algunas personas son solo palabras y no hechos. Lorenzo para la isla de los magníficos. Espero que os gustase y no olvidéis que podéis encontrarnos en las plataformas habituales de podcast y también en nuestra web islamac.es con Y. Gracias por el tiempo dedicado a escucharme y nos encontramos en breve.